Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y es que vamos a sumergirnos en una polémica que ha explotado recientemente, centrada en nuestro querido actor Kerem Bürsin. Sí, como leyeron en el título, hoy vamos a desentrañar qué opina Kerem Bürsin sobre un tema muy delicado, el final de la exitosa serie en la que compartió pantalla con Hande Erçel. Esta noticia ha causado revuelo entre los fans y la prensa, y aquí estamos para analizar todos los detalles, los rumores y las posibles reacciones. Así que si eres fan de Kerem, de Hande o simplemente te encanta estar al día con las últimas novedades del espectáculo turco, este vídeo es para ti. Y antes de empezar, no olviden lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Eso nos ayuda un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, pongámonos cómodos porque la historia es fascinante. Como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos una de las series más queridas de los últimos años, Sen Kalkam. La química entre ellos en pantalla era innegable y su relación, tanto profesional como, según muchos rumores, personal, cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. La serie fue un fenómeno global, y la expectativa por cada nuevo episodio era altísima. Sin embargo, como todas las buenas historias, Sen Kalkam llegó a su fin. Y es precisamente sobre este final, sobre cómo se dio y las sensaciones que dejó, que Kerem Bürsin ha hecho unas declaraciones que han desatado una verdadera polémica. La cuestión es que durante un evento reciente a Kerem Bürsin se le preguntó directamente sobre su opinión acerca del desenlace de la serie. Y su respuesta, o la forma en que se interpretó, ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos medios y fans interpretaron sus palabras como una muestra de decepción o incluso de inconformidad con cómo terminó la historia. Otros, por otro lado, defienden que sus comentarios fueron sacados de contexto o que simplemente estaba expresando la complejidad de cerrar un proyecto tan exitoso. Para entender mejor la situación, recordemos brevemente el contexto. Sen Kalkam tuvo un éxito rotundo, pero como muchas series turcas, experimentó cambios de guión y, a veces, giros argumentales que no siempre complacieron a toda la audiencia. Al ser una serie tan seguida y querida, cualquier decisión sobre su final tenía el peso de las expectativas de miles de fans. Cuando una serie ha conectado tanto con el público, el final se convierte en un tema sumamente sensible. Los espectadores invierten tiempo y emociones en los personajes y sus historias, y esperan un cierre que sea coherente y satisfactorio. Entonces, ¿qué dijo exactamente Kerem Bürsin? La información que ha circulado es que al ser interrogado, él habría mencionado algo relacionado con la falta de cierre o ciertos cabos sueltos en el final. También se ha sugerido que expresó sorpresa por algunas decisiones tomadas en los últimos episodios. Es importante recalcar que no hay una declaración oficial y completa de Kerem Bürsin que sea inequívoca. Lo que tenemos son fragmentos, citas de entrevistas cortas y la interpretación de los periodistas y los fans. Y es ahí donde radica la polémica, en la ambigüedad y en cómo cada uno elige leer entre líneas. Por un lado, los fans que quizás no quedaron completamente satisfechos con el final de la serie ven en las palabras de Kerem una validación de sus propias sensaciones. Es como si estuvieran diciendo, ¿ves? Hasta el protagonista sintió lo mismo. Esto puede generar una cierta frustración colectiva, un sentimiento de que un proyecto tan exitoso merecía un cierre más contundente, quizás más trabajado. Imaginen el esfuerzo y la dedicación que pusieron los actores y el equipo en darle vida a esos personajes durante tantos capítulos. Si él mismo percibe que el final no fue del todo redondo, es natural que eso resuene con la audiencia. Por otro lado, y esto es crucial, debemos considerar la perspectiva de un actor. Los actores viven el rodaje de una serie de manera muy intensa. Son parte fundamental de la historia, pero también están sujetos a las decisiones de los guionistas, directores y productores. A veces las direcciones argumentales cambian sobre la marcha debido a la respuesta del público, a cuestiones de presupuesto o a estrategias de la cadena. Es posible que Kerem, desde su rol de actor, haya tenido una visión sobre cómo debían desarrollarse ciertos arcos argumentales, y que el final, tal como se plasmó, no se alineara completamente con esa visión. Además, ser famoso implica estar constantemente bajo el escrutinio público y mediático. Cada palabra, cada gesto puede ser analizado y magnificado. Es muy fácil que una respuesta honesta, pero matizada,
e convierta en un titular sensacionalista. Tal vez Kerem Bürsin solo estaba expresando la natural dificultad de cerrar una etapa tan importante, o quizás reconociendo que, como en toda obra creativa, siempre hay aspectos que podrían haber sido diferentes. La industria televisiva es compleja, y los finales de serie raramente satisfacen al 100% a todo el mundo, y mucho menos a los propios creadores y protagonistas. Ahora, ¿qué significa todo esto para la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Es importante recordar que aunque la serie terminó, la conexión entre ellos como compañeros de trabajo y, según los rumores, como personas cercanas, sigue siendo un punto de gran interés para el público. Si la opinión de Kerem sobre el final es negativa, ¿afecta eso a su relación con Hande, quien también fue una figura central en la misma serie? En principio, no debería. Ellos son profesionales y las opiniones sobre un guión o un final no suelen dictar la calidad de una amistad o una relación. De hecho, es posible que ambos compartan opiniones similares sobre ciertos aspectos del desenlace, o que simplemente hayan decidido mirar hacia adelante y enfocarse en nuevos proyectos. Sin embargo, la prensa y los fans a menudo buscan conexiones, y es fácil especular que si Kerem está descontento con el final, podría haber alguna tensión implícita. Pero sinceramente no hay indicios sólidos que apunten a eso. Lo más probable es que Kerem Bürsin esté simplemente dando su opinión sincera sobre un proyecto que fue muy importante en su carrera y que, como él mismo ha expresado en otras ocasiones, le dejó muchas satisfacciones y aprendizajes. Hay que considerar también que las declaraciones de Kerem pueden haber sido provocadas. A veces los reporteros insisten en obtener una respuesta sobre temas delicados, y los entrevistados pueden sentirse presionados a decir algo. La forma en que se plantea la pregunta es fundamental. Si le preguntas a alguien qué opina sobre el final de una serie tan querida, y si había algo que le hubiera gustado que fuera diferente, es muy probable que la respuesta involucre alguna reflexión crítica. En resumen, la polémica gira en torno a la interpretación de las palabras de Kerem Bürsin. ¿Estaba lanzando una crítica directa y dura al final de Sen-Kalkam? ¿O estaba simplemente compartiendo una reflexión matizada sobre la complejidad de los finales de serie, quizás reconociendo que, como en cualquier obra artística, hay aspectos que podrían haber sido abordados de otra manera? La verdad es que probablemente sea una combinación de ambas cosas. Es natural que un actor que ha invertido tanto en un personaje y en una historia tenga sus propias ideas sobre cómo debería haber concluido. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta serie y la conexión que Kerem y Hande crearon con la audiencia. Por eso cualquier declaración relacionada con Sen-Kalkam genera tanto interés. Los fans que vivieron intensamente cada capítulo, que se emocionaron con la historia de Eda y Serkan, tienen un vínculo especial con el legado de la serie. Y es precisamente por ese cariño que se genera este debate. Mi opinión personal, y la que creo que muchos compartirán, es que debemos darle a Kerem Bürsin el beneficio de la duda. Es un actor talentoso y profesional, y sus palabras, aunque generen polémica, probablemente provienen de un lugar de honestidad artística. No creo que haya una intención oculta de dañar la imagen de la serie o de Hande Erçel. Simplemente está expresando una perspectiva. Además, el hecho de que él mismo se tome el tiempo de reflexionar sobre el final, aunque sea para señalar algunas áreas de mejora, demuestra su compromiso y su profesionalismo. Lo importante aquí es recordar que el arte es subjetivo y que los finales de serie son, por naturaleza, puntos de debate. Lo que para uno es perfecto, para otro puede tener fallos. Lo que sí podemos celebrar es el impacto positivo que Sen-Kalkam tuvo en tantas personas. Fue una serie que trajo alegría, entretenimiento y, para muchos, una dosis de romance en su día a día. Para concluir este análisis, podemos decir que la polémica desatada por Kerem Bürsin sobre el final de Sen-Kalkam se basa en la interpretación de sus declaraciones, que parecen apuntar a una sensación de que el desenlace pudo haber tenido más cierre o haber tomado otras direcciones. Sin embargo, es fundamental entender el contexto de la industria y la naturaleza del trabajo de un actor. Sus palabras probablemente reflejan una reflexión honesta y profesional sobre un proyecto significativo, y no deberían interpretarse como una crítica destructiva hacia la serie o sus coprotagonistas. La conexión de Kerem y Hande con el público es fuerte y este tipo de debates, aunque a veces generen controversia, también demuestran el cariño y el interés que generan. Espero que este vídeo les haya parecido interesante y les haya ayudado a entender mejor esta polémica. La verdad es que al final del día, lo más importante es el legado que dejó la serie y el disfrute que nos brindó a todos.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Si les gustó el contenido, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el final de Sencalca? ¿Creen que las palabras de Kerem Bürsin desatan una polémica justificada o son interpretaciones exageradas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.